Gracias. Muy buenas tardes para todos. Arrancamos así nuestro ciclo de charlas sobre respuesta fisiológica al ejercicio, síndrome del mal rendimiento, causas de fatiga. Esto está dirigido al público en general y está organizado por el Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, con el apoyo del Departamento de Extensión. Nuestro disertante del día de hoy es el doctor Alberto Dante Paternò. Vamos a hablar un poco acerca de él. Él es argentino, es médico veterinario, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. Tiene una amplia formación académica, antecedentes científicos, innumerables trabajos publicados. Realizó cursos de especialización. Uno de ellos es sobre fisiología del ejercicio, sobre patología respiratoria equina. También realizó congresos, conferencias, jornadas, capacitaciones. También cuenta con varios cargos que fueron desempeñados en la administración pública y también en la privada. Y hablamos un poco de las sociedades científicas a las que él pertenece. Una de ellas es el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, es miembro de la Sociedad de Medicina Veterinaria y también es miembro de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina. Muy bien, sin perder más nuestro valioso tiempo, le damos la palabra a nuestro disertante del día de hoy y les recordamos que mantengan apagados sus cámaras y sus micrófonos y que las preguntas pueden dejarlas en el chat al finalizar la disertación. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Doctor, te escuchamos. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, doctor, sin problema, adelante. Bueno, perfecto. Primero quiero agradecer a la Universidad Nacional de Asunción por por esta ayuda que me dieron para poder dar un tema tan interesante como es la respuesta fisiológica al ejercicio. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. La fisiología del ejercicio, en realidad, en el equipo, es un campo de estudio que está todavía en temas de experimentación y cada día se aplican más temas, sobre todo asociados al medio interno, a las unidades intensivas de trabajo, más que nada referidas a la parte musculoesquelética. Lo que nos abarca en este tema específicamente no es la fisiología del ejercicio, sino los efectos que tiene el entrenamiento en los distintos órganos del cuerpo y en las distintas funciones que nosotros vamos a determinar. Y algunas pruebas de campo que, bueno, yo les voy a tratar de explicar. Lo que está en el libro lo pueden leer. Yo se los voy a recordar, seguramente. Pero lo más importante de todo es lo que uno va a ver en el campo, lo que en el libro no está, que sería lo más importante. Pero tenemos que aclarar primero y hacer un reconto de los efectos del entrenamiento y cuáles son más o menos los cambios que puede haber desde el punto de vista ejercicio. Ahí yo lo estoy marcando, no sé si se llega a ver, ejercicio aeróbico y anaeróbico. La siguiente, porque vamos a ir viendo, bueno, inicialmente lo que es la fosforilación oxidativa. El producto final de la glucólisis con el ciclo de Krebs y la oxidación de los ácidos grasos
que se cumple dentro de la mitocondria, nos da dos tipos de ejercicios, el aeróbico y el anaeróbico. Su nombre indica, aeróbico con presencia esencial de oxígeno y anaeróbico sin la presencia de oxígeno. A pesar de todo, en ambos, más en uno que en otro, se forman las moléculas que nosotros necesitamos, que son las moléculas de alta energía, que son la de adenosín-trifosfato, de ATP. Entonces tenemos que hablar un poco de lo que es la glucólisis, un repaso, quiero decir, de lo que es la glucólisis aeróbica y anaeróbica, previo saber dónde se produce. Se producen dentro de la mitocondria. Ahí vemos también que la fosforilación oxidativa, un proceso que forma el ATP a partir del NAD-fosfato y el FAT, ambos reducidos. Son nombres de enzimas, pues en realidad coenzimas que, bueno, yo lo nombrar, el NAD es la nicotina del dinucleótido, bueno, y el FAT, la flavina adenina dinucleótido. Son nombres que uno se los acuerda cuando estudia y después, en realidad, lo importante es saber para qué se utilizan, para qué sirven, para qué le sirven a la célula, para qué le sirven al músculo, como fuente energética para la contracción muscular. Siguiente. Bueno, ahí es un resumen más chiquito. Fosforilación oxidativa, se obtienen 38 moléculas de ATP, tampoco interesa la cantidad, y es una ruta metabólica para formar el ATP como resultado de la transferencia de electrones a nivel de la membrana interna de la mitocondria. La siguiente. Bueno, acá estamos. Lo que se ve ahí, no sé si se ve, llega a ver el puntero láser. Bueno, espero que sí. Es un dibujo de la mitocondria donde encontramos dos membranas, la externa y la interna. Esta que está dibujada acá es la membrana interna. Ambas son importantes. Hay una diferencia de estructura, básicamente la estructura de la membrana externa, la membrana de la mitocondria tiene la misma característica que de cualquier membrana de un eucariote, o sea, de una célula animal. O sea, dos capas lipídicas con dos capas proteicas. La interna es mucho más selectiva, muchísimo más selectiva, es más que nada proteica y tiene algunos canales muy específicos para ciertas sustancias para poder conectar la parte externa con la parte interna que se llama, esta que está acá, la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué sucede? Los productos de degradación, básicamente, es decir, los productos, los sustratos, glucosa, de los hidratos de carbono, la glucosa, de los ácidos grasos, los ácidos grasos de cadena larga y de cadena corta, con también las proteínas, lo que hacen es son la base de una energía química que una vez que se metaboliza por distintos procesos que lo vemos rápido ahora, se transforma en energía mecánica. Como les dije, está ahí la fosforilación oxidativa, que es básicamente aeróbica, con presencia de oxígeno, y la glucólisis anaeróbica. Ambas forman ATP, adenosín-trifosfato, que es la fuente energética por excelencia de todo tipo de células y específicamente de la célula muscular. A ver, bueno, acá lo que vamos a ver es, en el espacio entre las membranas, una cantidad grande de hidrogeniones, ¿verdad? Esos y la matriz mitocondrial, que es donde se produce el ciclo de Krebs, o ciclo del ácido tricarboxílico. Entonces, por estos senderos, 1, 2 y 3, que son unidireccionales, que van desde la matriz hacia la membrana, hacia el espacio intermembranoso, es donde se forman
los fosfatos de alta energía, el NAD, acá no está el FAD, y lo que hace la cadena de transporte de electrones. El electrón, acá está, yo marco un electrón, pasa por intermedio, por esta membrana mitocondrial, hacia el exterior, formando el hidrógeno y una cadena de electrones que va a ceder un oxígeno en una molécula de agua. Después, toda esta parte, que es la membrana, el espacio intermembrana, que está entre la membrana externa y la interna, tiene un lugar para entrar, es acá. Acá dice ATP sintetasa, y en realidad es ATP sintasa. Las dos son enzimas, pero las dos al hacerse enzima, trabajan sobre sustratos y forman algo, no importa qué. Lo que sucede es que es una forma, la ATP sintetasa, y la ATP es la que no forma el ATP, porque justamente lo que necesitamos nosotros es formar ATP a expensas de los almacenamientos de los sustratos. Bueno, discúlpeme que estaba viendo Bueno, la siguiente. Bueno, acá está la mitocondria. Ustedes me van diciendo por el tiempo, les pido por favor, por acá. La mitocondria, bueno, esto lo leen en cualquier libro, es una estructura única e irrepetible dentro de la célula. La célula no puede formarla, tiene la característica de la mitocondria de tener sus ribosomas, de tener su ADN, de tener su ARN, y se multiplica como cualquier célula eucariote, como cualquier célula animal. Entonces, son organelos que son móviles. Cuanto más haya, más producción de energía hay. Eso lo vamos a ver ahora en este tipo de tejidos. Y poseen, como le había dicho, dos membranas. La siguiente. Bueno, esto es importantísimo, saber tener el concepto. La membrana externa se define como el perímetro, bueno, que ya hemos visto. Tiene poros para moléculas grandes. En cambio, la membrana interna, porque tiene invaginaciones, esas son las crestas mitocondriales. Entre las crestas en las crestas mitocondriales es donde se produce lo que vimos en la diapositiva anterior, que es el transporte de electrones, que es la fosforilación oxidativa, transporte de electrones y formación de ATP como sustrato de alta energía. Como decía, aloja todos los componentes de la cadena respiratoria, es muy selectiva en la permeabilidad, el piruvato, el ácido graso, los aminoácidos y todos los derivados son llevados por transportadores específicos. Y la matriz mitocondrial es el espacio que está en el medio de la mitocondria, ¿verdad? Que es donde se produce el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, con la ruta de la fosforilación de los ácidos grasos para la oxidación también de los aminoácidos y la formación ulterior que, dependiendo si es aeróbico o anaeróbico el sistema, produce el aporte energético. Siguiente. Bueno, rápido esto. La glucosa, ¿cómo pasa? Glucosa 6-fosfato por una exoquinasa, porque si no, la glucosa al entrar a la célula, si no se llegara a fosforilar, entraría y saldría fácilmente. De tal manera que la glucosa, al fosforilarse por esta enzima, tiene un poder muy osmóticamente activa, hace entrar agua, deja de ser osmóticamente activa la glucosa. No deja que entre agua, porque si entra agua la célula estallaría, pasaría a fosfato 6
a la fosfatasa sódica, a la 1,6, etcétera, etcétera, ¿no? Son temas para leer en cualquier libro. Siguiente. Los tipos de glucólisis, bueno, tienen la oxidación de la glucosa, que la glucólisis es, la glucosa se oxida a lactato o a piruvato, que eso después lo vamos a ver, dependiendo de qué ruta y dependiendo de qué tipo de ejercicio es. Si es ejercicio violento, de corta duración y de alta intensidad, tipo los cuartos de milla, quarter horse, explosivo, de 100 a 400 metros, inclusive hasta más. Y eso forman excesivamente ácido láctico y son anaeróbicos totalmente. En cambio, la formación del piruvato es un ácido más débil y no está tan asociado a la fatiga como el ácido láctico. Siguiente. Bueno, la glucólisis aeróbica, que va en condiciones normales, ahí les dicen, es un producto dominante de la mayoría de los tejidos que forma piruvato, y ese piruvato entra después al ciclo de Krebs. Seguimos. Acá está la anaeróbica. Es un método también importante porque forma menos cantidad de ATP, pero es una echada de mano que tiene esos organelos para que tener sustratos de alta energía y poder cumplir con un ejercicio prolongado, vigoroso, cuando ya se terminó la glucólisis aeróbica. Entonces, la glucólisis anaeróbica, que a partir del glucógeno intracelular, forma ATP y, como producto final, ácido láctico. Siguiente. Los paso rápido esto porque esto lo leen en cualquier libro. Es solamente un repaso. Bueno, el piruvato es convertido a lactato por la enzima LDH, la láctico deshidrogenasa, una de las enzimas que se pueden medir en sangre para ver el nivel de ruptura o no que hay de las células. Porque imagínense que estas enzimas son intramitocondriales. Y si están aumentadas en el plasma, como vamos a ver después en los temas de bajo rendimiento, quiere decir que se tuvo que romper la mitocondria, el citoplasma, la membrana celular, quiere decir que el daño es alto. De ahí depende el tratamiento médico que vamos a instaurar. Y la evaluación del rendimiento de los caballos y del entrenamiento sobre todo. Bueno, la conversión del piruvato en lactato es un mecanismo de oxidación que interviene en el GAP hidrogenado, el GAP, que es como un ATP, más o menos, dador de fósforo, y también ocurre mientras cataliza la láctico deshidrogenasa. O la siguiente. Y estos son los tipos de fibras. Están medio intercortados, pero son los tipos de fibras que hay. Yo le daría más importancia. Actualmente un trabajo hay que habla hasta de 5 fibras musculares. Esas son, las de tipo 1 son de acción lenta y también de oxidación lenta, diferencia con la tipo 2B. Está la 1, la 2A y la 2B. En general, para no hacer tanto problema con la descripción, porque esto es meramente fisiológico para entenderlo. Lo importante es saber que las de tipo 1 son de contracción lenta, la de tipo 2B rápida. Quiere decir que la de tipo 1, las fibras de tejido muscular de tipo 1, son aquellas fibras que utilizan los caballos que tienen carreras de medio fondo a fondo, de 1.500 metros hasta 2.000, 2.400 metros. Entonces, la oxidación es lenta, la velocidad de contracción es lenta y tienen otro tipo de medida en cuanto a cuánto tardan en recorrer la misma distancia, correlacionándolo porque es otra punta, con el cuarto de milla, que predominan las fibras tipo 2B, que ven que tienen una glucólisis sumamente rápida, son de velocidad de contracción rápida, son más grandes de diámetro, tienen una capacidad alta de hipertrofia, o sea, de reproducción, no de reproducción, perdón, de aumento de tamaño. Son dos cosas distintas.
De tal manera que si hiciéramos una biopsia, una biopsia muscular, glúteo medio, superficial o profundo, entre pura sangre de carrera y un cuarto de milla, tendríamos una cantidad excesivamente alta de tipo 1 en el pura sangre, con diferencia a muy pocas de acción de tipo 2, de glucólisis, la glucólisis rápida, ¿verdad? La siguiente. Bueno, esto es lo mismo, y acá está más resumido. Tipo de fibras musculares, aeróbicas, tipo 1, anaeróbicas, tipo 2. Las de tipo 1 son blancas, son rojas oscuras. Las rojas, las que ustedes cuando compran la carne ven roja, esas son las fibras que hay aeróbicas de tipo 1. Y las anaeróbicas son blancas o claras en los cortes histológicos. Siguiente. Ahí está, un corte. Ahí van a ver. Las fibras blancas, alta densidad de miofibrillas, a la fibra roja, estas son las que tienen más, estos son lo que se llama campos de Cunningham, que son grupos de células rojas con baja densidad de miofibrillas. Mucho más alto tiene la fibra blanca. Siguiente. Bueno, un resumen. La utilidad de la glucólisis anaeróbica es anaeróbica, es tan importante porque es 100 veces más rápida que la fosforilación oxidativa. Y es lo que nos produce como sustrato el ATP, que es lo que necesitamos para la contracción muscular. Y que durante el ejercicio las células musculares no necesitan dar energía para tener una reacción anabólica. El requerimiento del ATP lo sacan para la contracción muscular en un periodo corto de tiempo. Y el resto de las células musculares mantiene un pool de ATP para ser consumido después por la glucólisis anaeróbica. Entonces, son dos tipos de metabolismos diferentes, pero que van juntos a la vez. O sea, cuando uno deja de trabajar, trabaja el otro, y así constantemente, de tal manera que siempre lo que tenemos que lograr es que el músculo, o tiene que lograr el organismo, que siempre haya sustrato, siempre haya carbón para quemar. O sea, energía química para que sea transformada en energía mecánica. Siguiente. Bueno, los eritrocitos, que saben que son anucleados, bicóncavos, eso aumenta la superficie de contacto, y los músculos esqueléticos, bueno, son los que a través de la glucólisis anaeróbica y produciendo una gran cantidad de NAD, también estas enzimas, estos procesos enzimáticos están mediados por el láctico de deshidrogenasa, de tal manera que, además de ser muscular, la LDH también tienen que recordar que es eritrocitaria. Por eso es que las tomas de muestra de sangre para el análisis deben hacerse a la mañana en condiciones de ayuno, temprano, antes que ni siquiera que el caballo camine, para que los valores que nos dan los laboratorios sean los reales, para saber si es que están altas, cuál es presumir cuál es el daño, entre otras enzimas, ¿no? Entre otras, presumir cuál es el daño que puede haber dentro de la fibra muscular. Siguiente. Bueno, y acá terminamos el ciclo de Krebs. En condiciones aeróbicas, la acetil-CoA, bueno, después vamos a ver, que se encuentra en la mitocondria, es oxidado al dióxido de carbono y agua. La ruta final de la degradación de los aminoácidos, que había dicho antes, de los ácidos grasos y los carbohidratos. Generalmente, la entrada al ciclo de Krebs se hace por intermedio de la acetil-CoA, que forma el ácido pirúvico, las enzimas el piruvato, que pasa por acetil-CoA. Hay medicamentos que en la actualidad, después de saber esto, que fue descubierto en 1953 más o menos por una alemana, están las piruvato de hidrogenasa, el nitrato sintetasa, etcétera, etcétera, que pasa por todo el ciclo de Krebs, que es el circulito que vamos a ver en la siguiente diapositiva, seguro.
Ahí está. Entonces, el producto de degradación, piruvato pasa a acetil-CoA. Acá hay muchas enzimas, yo no puse los nombres para no complicarlos, no complicarme yo tampoco, y va dando toda la vuelta pasando por citrato, isocitrato, alfa-glutarato, succinil-CoA, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una enzima distinta o no, que a veces hace el ida y vuelta, y 2 ciclos se necesitan, 2 vueltas del ciclo de Krebs para formar la cantidad de 38 ATP o 2 ATP según sea con la formación que tengamos, el aporte que tengamos de oxígeno o no tengamos oxígeno, de acuerdo al tipo de entrenamiento y tipo de carrera. Siguiente. Bueno, esta terminología es muy importante porque es el consumo de oxígeno máximo. Ustedes tienen que calcular lo siguiente, para tener idea. Un caballo de 500 kilos promedio tiene un consumo diario en reposo de más o menos unos 120 a 160 mililitros por kilo y por minuto de oxígeno. En el momento de la carrera, eso se llega a multiplicar por 80. Imagínense que le estamos hablando mililitros, 80. Si hablamos de 160 mililitros minuto kilo, estamos hablando de casi 10 litros por minuto y por kilo de peso en el momento de máxima carrera. Hay una fórmula, por supuesto, que es la frecuencia cardíaca, eso se puede medir, la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, o sea, la sangre que cada contracción del corazón elimina, que en el estado de reposo para un caballo de 500 kilos es aproximadamente 1 litro. O sea que calculen ustedes la cantidad de oxígeno arterial, o sea, de la cantidad de oxígeno en los eritrocitos y disuelto físicamente en el plasma, que se eliminan en cada latido, y por la diferencia del shunt arteriovenoso. Ustedes saben que la concentración y la saturación de las venas pulmonares, de las arterias, no es del 100% por los shunt arteriovenosos, no sería nunca del 100%, pero lo más cercano es al 96, 98, 99%, asociado mucho a la curva de la disociación de la oxihemoglobina, dependiendo del calor, dependiendo del pH sanguíneo y de algunos factores como son la velocidad. La siguiente. Bueno, estos son los umbrales, lo máximo. Y esto es para diferenciar. Un equino, lo rojo es un equino entrenado. Fíjense, está acá, esta fue puesto en un pura sangre, en una cinta, en un treadmill, a la velocidad de 450, 500 metros por minuto, 600, etc. La diferencia que hay en la forma, y esto es lactato en la abscisa y ordenada, ¿no? En la abscisa, en las ordenadas, la velocidad, y en la abscisa, la concentración por milimoles de lactato en diferente tiempo, en diferentes minutos. Los entrenados contra los no entrenados, se fijan la diferencia. Por eso estos, cuando llegan a este punto, empiezan con la fatiga, por la fatiga muscular, que es la principal causa de problemas que tenemos en los caballos que tienen baja performance. Siguiente. Bueno, esta es una foto de una cinta transportadora. No sé, todavía este caballo no lo había, yo digo, enchufado. Le ponen todo, es decir, de las yugulares, inclusive el fibroscopio y demás, y el operador, el veterinario, está trabajando acá con en realidad lo que está trabajando es del otro lado se están tomando muestras de sangre cada minuto, 2 minutos, dependiendo del protocolo, para medir todo, ácido láctico, ácido pirúvico, enzimas musculares, etc. Siguiente. Bueno, y este es también lo que vimos antes, pero en graficado.
este tiempo desde que empieza el trote, el galope, cómo están aumentando, cómo aumenta, de acuerdo al tipo de carrera, el galope, ustedes saben, acá son la frecuencia cardíaca, medida en minutos. La frecuencia cardíaca del caballo normalmente está según la bibliografía, entre 32 y 44, póngale 40. El caballo la llega a multiplicar por 6 veces en un atleta entrenado, por supuesto, o sea, 240, 260 latidos minuto. Imagínense eso con el volumen sistólico que llega a un poquito, en ese caso, más de 1 litro, porque aumenta tanto la frecuencia cardíaca que no le da tiempo a que se llene el ventrículo izquierdo y derecho, y por eso es que es una limitante. Entonces, a lo mejor desde ese litro que yo les hablaba, podemos ir a 1 litro 200. O sea que un caballo prácticamente está en reposo, con un 40 latidos minutos, está eyectando a la sangre 40 litros por minuto. Imagínense, multiplicado por 8, son 320. En realidad, siempre se compara con el humano. El humano tiene menos de medio, tiene 100 y pico de centímetros cúbicos y la frecuencia cardíaca es 70, y la puede duplicar y un poquito más. El caballo la sextuplica. Siguiente. Bueno, repaso de todo lo de haber dicho. El gasto cardíaco, bueno, empezamos con acá la glucólisis, el glucógeno hepático y muscular, cómo se va la oxidación muscular, la ventilación y difusión, la obtención de oxígeno, cómo lo hace, la concentración de hemoglobina, cómo es que aumenta la concentración de hemoglobina y de glóbulos rojos en el momento que el caballo ya sabe que va a correr, que está atrás de la gatera, que sale del estú por un mecanismo simpático adrenérgico, mediado por la adrenalina y noradrenalina, que es la esplenocontracción. El vaso, inmensamente grande en el caballo, es un reservorio extraordinario e importante de glóbulos rojos y por consiguiente de hemoglobina. Entonces, en el momento de la carrera y antes de la carrera, incluso detrás sabiendo, como es un mecanismo condicionado, el hecho de salir del box, llegar a la gatera, viendo a la gente, los gritos, etcétera, etcétera, ya la frecuencia cardíaca empieza mínimo a duplicarse o triplicarse. Y la esplenocontracción elimina o manda a la circulación una cantidad hasta el 60 o 80% puede aumentar el hematocrito desde el estado basal. Podemos tener un hematocrito de 40 y llegar a 80 en perfectas condiciones, que es con lo que el caballo va a correr. Ese es el verdadero hematocrito. Esa es la verdadera concentración de hemoglobina corpuscular media y la verdadera cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo, o bien la concentración de hemoglobina corpuscular general, que es la cantidad de oxígeno que tiene 100 centímetros de glóbulo rojo. Siguiente. Bueno, empezamos con el síndrome de mal rendimiento. Un poco, sí, está bien, en esa, nos quedamos en esa. Antes de saber, la queja más grande que vamos a tener en la práctica es: doctor, el caballo corre cada vez menos, o el caballo no corre como corría antes. Entonces, me disculpa si hay algún cuidador en la sala, pero siempre los veterinarios somos el fusible, el fusible más finito. No será la cosa que le estamos dando, no será esto, no será aquello, no será que está comiendo mal, no será que su bosta no es buena, no será que la orina es oscura, no será que no tenemos que tendrá el hematocrito, que tenga la sangre pesada. Entonces empezamos a hacer el examen clínico, una evaluación cardíaca, en reposo y para ver si hay arritmias, soplos, ruidos anormales, y si hay disfunción primaria o secundaria desde el punto de vista de los pulmones. O sea, un examen clínico exhaustivo. Siguiente. Todas estas que van a ver ahora. Bueno, este es un electrocardiograma en distintos pasos.
reposo, 38 latidos minutos, dice ahí, bueno, al paso 65, al trote 110, medio galope 160 y galope 212. Ya le dije que puede llegar a 240, 260. Esto se puede hacer, se puede tomar, se pone, ya de hecho, hasta con los celulares se puede, hay técnicas donde se ponen los electrodos en el pecho como en el humano, y el caballo sale a trotar y da 2 vueltas, 3 vueltas el ejercicio que queramos hacer, y nos sale el dibujo del electrocardiograma en el celular. O bien se puede hacer grabándolo en un chip y después mirándolo tranquilo en la computadora para ver si hay algún problema, sobre todo en la onda T, que es la revascularización del miocardio, o el segmento ST, que es una parte de la revascularización de la cara posterior del miocardio. Siguiente. Bueno, examen clínico, aparato respiratorio, inspección, el otro examen que son las evaluaciones de las vías aéreas superiores, si hay buena dilución, si tuvo tos, si tuvo moco. El asunto es que nosotros tenemos que trabajar con los cuidadores, que nos digan la verdad, porque después nosotros encontramos que con una fibroscopía que el caballo está con la tráquea llena de mucosidad, de distinto color, de distinto tiempo, y va a decir, sí tuvo fiebre, entonces sí tuvo un día que no comió, o 2 días que no comió, sí que tose a veces cuando entra en la caballeriza, sí que tose cuando sale de la caballeriza, 2 días tuvo temperatura, pero le di dipirona y bajó, y bueno, y no va a rendir. Pero muchas veces se creen que esas son cosas simples, y son más complicadas y nos llevan a un buen diagnóstico entre el diagnóstico certero y agarrar para otro lado, ¿entienden? Seguir, la siguiente. Las pruebas de ejercicio a campo. Estas son lindas porque se pueden hacer con bajo costo, o sea, y no dependemos a veces del laboratorio siempre, pero dependemos de nuestro ojo clínico. Hacer una revisación clínica exhaustiva del caballo dentro del box, verlo caminar, antes de que tenga su trabajo, tomarle la frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura, algunos valores bioquímicos, o sea, se saca sangre y se guarda para mandar al laboratorio, y después se hace el trabajo del caballo y se toma inmediatamente el trabajo, la frecuencia cardíaca otra vez, la respiración, la temperatura, de acuerdo a qué trabajo se hizo. Yo tuve la oportunidad, cuando trabajé en el Hipódromo Argentino de Palermo, de haber hecho 837 caballos post carrera. Se hacía, a título de comentario, nada más, el peso corporal, porque se pesaban antes de entrar, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, muestra de sangre no podíamos tomar, porque los caballos no se pueden tocar hasta que terminan de correr y de orinar por control antidoping, y se cotejaba con después los mismos parámetros, el primero y el segundo que habían entrado en la carrera, el que había ganado, el que había entrado segundo, el tiempo que había echado, la humedad ambiente, si llovía, cómo estaba la pista, etcétera, etcétera. Y muy pocos caballos, recuerdo el nombre de uno solo, que a los 10 minutos de correr 4.000 metros, cuando había carreras de esa distancia, a los 10 minutos, 12 minutos, mantenía una frecuencia cardíaca baja, no llegaba a 32 latidos minutos, había corrido 4.000 metros, le estoy hablando. Farmer se llama el caballo, hijo de Dancing Moose Fallow. La frecuencia cardíaca en 32, la frecuencia respiratoria en 18, y la temperatura llegando a 37,7, lo que basal era 37,5. Por supuesto que fue el mejor caballo de carrera que hubo en esa época. Regulaba óptimamente. Y el pH urinario. El pH urinario post carrera siempre tiene que ser ácido. Por los ácidos lácticos y pirúvicos, por algún lado se tiene que eliminar. Además de eliminarse por sudor, se elimina por orina. Y este caballo tenía, el pH no se lo podíamos tomar antes de correr. Le vuelvo a decir, porque no se puede hacer orinar a los caballos antes que corran. Pero sí yo le tomaba después y estaba cerca del 6,7, 6,8, cerca de la neutralidad.
después de haber corrido 4.000 metros. Una locura de cómo la homeostasis que tenía este animal. Otra. Bueno, frecuencia cardíaca, lactato, eso es la que yo le decía que cuando se empieza a revisar el caballo, se toma antes de empezar a revisar, se toma la muestra de sangre y se guarda en la heladera. Se revisa el caballo a ver si se encuentra alguna cosa, todo, absolutamente todo. Manos, patas, lomo, cabeza, cuello, cola, todo, absolutamente todo, no tiene que pasar nada. Sobre todo esto que nos dicen los cuidadores: doctor, este caballo está corriendo cada vez menos, o no corre como corría antes, algo le debe estar pasando. Entonces, la toma de muestra antes y la toma de muestra inmediatamente después de haber trabajado. En la prueba del lactato normalmente en sangre es de 4 milimoles por litro, en estado normal, y se toma después del trabajo, inmediatamente. Hay varias formas, hay varios protocolos, uno se hace el suyo, se toma una muestra inmediatamente dentro del minuto, a los 3 minutos determinados, el ejercicio, y se toma también a 6 horas y a las 24 horas. Un caballo que está bien entrenado y que tiene una homeostasis normal, los valores se recuperan antes de la hora, y los valores bioquímicos dentro de las 24 horas. Siguiente. Prueba de lactato, test del umbral. Bueno, a ver hasta dónde llega. Hay caballos que se van a 20, 30 milimoles por litro, una locura, empiezan a quedar embarados con radomiolis, el tema que es de la semana próxima. Uno se da cuenta porque queda como duro, caballo de madera, se le suele decir. A veces quedan rengos, o sea, miembro anterior o miembro posterior, a veces cruzados, a veces las 4, en donde tienen que hacer inmediatamente una hidroterapia, que lo vamos a ver la próxima vez. Por eso es, ¿a qué preguntas se dan en las respuestas de estas pruebas? Seguimos. Bueno, acá no cambia mucho. La prueba del ejercicio acá se repite. Frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, difícil de hacer, respiración, tipo de respiración. Y en respiración también, porque está la respiración profunda y está la respiración de jadeo, como la del perro. Esa no sirve, porque solo mide el espacio muerto, anatómico. Ustedes saben cuál es el espacio muerto anatómico, donde no se hace hematosis. Y el espacio muerto fisiológico, en donde no hay hematosis, muchas veces los caballos hacen una hipernea, donde mueven solamente el espacio muerto. Esa respiración no es buena. La respiración buena es cuando son inspiraciones y expiraciones profundas. Seguimos. Bueno, la importancia de trabajar con protocolos simples, fácil de implementar, una rutina general, también de precalentamiento de los caballos, es decir, que siempre se haga. La pregunta es si la quieren hacer ahora, yo no puedo responder, eso depende de los administradores, ¿sí? No, si la sé, por supuesto. El tiempo transcurrido entre el ejercicio y la toma de los parámetros, eso lo tienen que estandarizar ustedes. Ustedes no por cada caballo, sino su estándar, para saber. Ahí, cuando lo empiezan a hacer, hasta después se saben de memoria los datos que van a obtener o que obtienen y que saben que están mal, para poder hacer un buen protocolo y un buen pronóstico, diagnóstico y tratamiento. Siguiente. Las mediciones, metabólicas, se valora la concentración del ácido láctico. El ácido láctico es nuestro peor enemigo, y peor enemigo todavía es el del caballo. Y si hay algunos que son atletas en la sala o que han corrido, vieron que el otro día o a las 48 horas parece que los músculos le pinchan, le clavan, le duelen. Eso es la acumulación de ácido láctico que no se ha barrido, a veces se dice así, barrido del lugar, y ha provocado lesiones musculares. Siguiente. Mediciones metabólicas después de un esfuerzo submáximo. Bueno, es una repetición. Esto determina, con estas pruebas diagnósticas de laboratorio, son la medida es decir, no la medida, sino los valores de las enzimas que ustedes van a obtener en reposo
y post ejercicio, y a las 24 horas, o a veces a las 6. Ahí dice antes y 6 horas después del ejercicio. Eso depende de cada uno de ustedes, pero no pueden dejar de pedir láctico de deshidrogenasa, GOT, CPK, GOT o ASAT lo mismo, gamma GT, sodio, no como enzima, sino como electrolito, sodio, cloro, potasio y bicarbonato para saber la reserva alcalina. Recuerden que el pH de la sangre es de 7.37 con 27 milimoles por litro de bicarbonato de sodio. Ese es el centro. Por supuesto que después del trabajo eso se mueve y se va para una acidosis, que puede ser una acidosis metabólica compensada, parcialmente compensada o descompensada. Siguiente. Este es un repaso general. Por ahí empezamos. Por los pulmones entra el oxígeno en la respiración, se elimina el dióxido de carbono. Va a la sangre, va al corazón, el corazón la expulsión. Acuérdense más o menos, para que tengan idea los volúmenes de los cuales estamos trabajando o hablando en un caballo de aproximadamente 500 kilos, los datos que le había dado, desde el mililitros por minuto por kilo a litros por minuto por kilo. El caballo es la elite, la excelencia del deporte. Lástima como lo tratamos nosotros, ¿no? Y eso va el oxígeno, ahí está, va al músculo, miofibrillas, aquí está la contracción. Esto no se los explico, esto es fisiología, esto lo saben, esto es sencillo. Y va desde todas estas miofibrillas que contienen todos los sustratos de alta energía que se pasen directamente de energía química a energía mecánica y carrera. Siguiente. Bueno, causa de la fatiga. Voy a ir un poquito rápido porque estamos, me parece, con tiempo justo. Ustedes dirán, la siguiente. Bueno, este es un tema de mucha controversia entre los veterinarios y los cuidadores. Ustedes le podrán decir a un cuidador, no la anterior, poneme la anterior porque es la más linda de todas, aunque se vean un caballo corriendo. Ustedes a un cuidador le pueden decir lo que sea, pero nunca le vayan a decir que creen que su caballo está sobreentrenado, porque es capaz que se pelean. Es muy probable que se peleen. El sobreentrenamiento, como el subentrenamiento, provoca todos los desbalances metabólicos y los desbalances de parámetros que podemos medir, como ser la frecuencia cardíaca. Yo le había mostrado una diapositiva antes donde se veía en una línea roja cómo levantaba la cantidad de milimoles por litro de ácido láctico en un animal entrenado y en un animal no entrenado. Y en un sobreentrenamiento pasa exactamente lo mismo. Ustedes van a terminar de ver un caballo que está sobreentrenado, incluso trabajar bien y recuperar la temperatura a las 4 horas. Y llegar a una temperatura de 41 o 41 y medio después de trabajar, que no es temperatura de infección, porque los cuidadores enseguida que aplican antibióticos, lo que no deberían aplicar, lo único que no se debía aplicar. Entonces hay que dar baños fríos, bueno, eso ya es en terapia que la vamos a ver más adelante. Siguiente, ahora sí. Las lesiones deportivas, ahí está el dibujo de una cancha, de un hipódromo, por supuesto, y depende de donde sea la largada, muchas veces de acá, dan toda esta vuelta. El hipódromo de Palermo, le puedo decir, son 2.570 metros, todas las vueltas. Imagínense que yo he visto carreras de hasta 4.000, largan de por acá, hasta el rojo. Dan toda esta vuelta y vuelven a dar la vuelta. Imagínense el entrenamiento que tiene que tener ese caballo. Las lesiones que hubo, otra de las preguntas, de las 1000 preguntas que uno le puede hacer al cuidador cuando le habla del mal rendimiento, es la distancia que corrió la última carrera, si se fatigó, si llegó más cansado que lo normal, porque el caballo llega cansado, por supuesto que llega cansado, pero hay que ver si llega cansado más que lo normal, de acuerdo a lo que uno vio en las revisaciones que se hizo previa a la carrera, que es cómo se debería trabajar.
previo a su medida, a su trabajo más importante, sea cuando el cuidador determine 10 días, 15 días, 8 días, algunos lo hacen 3 días antes, una locura, dependiendo de la distancia, la fatiga, la época del año, sobre todo acá en Paraguay que tenemos, y en esta época, temperaturas extenuantes. Entonces ya los caballos salen el caballo es un caballo en general los caballos son, yo le digo, animales de invierno, porque no sufren tanto el invierno como el calor. Entonces, están los famosos golpes de calor, aumento de la acumulación del ácido láctico y la fatiga. La fatiga se puede definir como la incapacidad de mantener un ritmo de carrera normal en un caballo a una distancia determinada con un entrenamiento adecuado. Depende de las superficies de la cancha, ahí está, la superficie de las pistas, las rápidas y secas son las más riesgosas. Bueno, eso depende, a mí no me gustan las canchas que son fangosas y resbaladizas, pero bueno, eso depende a veces de cada caballo. Hay caballos que corren mejor en la pista pesada y hay otros que corren mejor en la pista seca, ¿no? Sobre todo los cuartos de milla. Siguiente. Esto es muy básico. Esto me olvidé de decirle, que una de las causas que se pensaba inicialmente, todavía no se descarta, acá está la acción neuromotora. Son mitocondrias, las vesículas, acá donde se produce la energía. Este es el músculo, este es el nervio, donde hace la placa matriz. Unión neuromuscular o placa neuromuscular es lo mismo. Esto está mediado acá por la acetilcolina, sitio de liberación de las vesículas, acetilcolina, que provoca el funcionamiento. Yo tengo un video, lástima que no lo puedo subir, que dura 2 minutos y se ve perfectamente bien cómo desde la terminación, desde cómo viene el estímulo por la acción, cómo las mitocondrias se empiezan a eliminar a las vesículas presinápticas, porque hay vesículas postsinápticas que están en el músculo, cargado todo el medio por acetilcolina. Es un sistema simpático colinérgico, no adrenérgico. Siguiente. Bueno, esto es una foto no de electrónica, sino de un corte histológico. La neurona, la sinapsis, la placa y las fibras musculares, bueno, lo mismo que vimos antes del dibujo, acá está en vivo y pintado. Siguiente. Lo mismo, la hendidura sináptica, axón, hendidura sináptica, las vesículas se rompen, receptor de acetilcolina, acá está, placa neuromotora, esto provoca uno de los grandes misterios que tiene la contracción muscular. Acá un poco más completo, los túbulos T, acá están las miofibrillas, actina y miosina. Bueno, las moléculas de actina y miosina y no están dibujadas, faltan los que serían los filamentos de actina y miosina, los túbulos T por donde entra o sale el calcio, las miofibrillas, estas que están acá, cada una con su molécula de actina y miosina, como se van contrayendo, los túbulos T, y se cree también, y no es descabellado, pensar que todo este mecanismo molecular de la contracción pueda estar afectado, sobre todo porque se empieza, primero, que no tenga sustrato. Una de las cosas que no tenga sustrato, mal rendimiento, fatiga, o que tenga sustrato y lo queme rápido, o lo queme mal, mucha formación de ácido láctico, que se queda dentro de la célula por un tiempo. Algo se va, por supuesto, algo se va y se elimina por orina, se elimina por sudor, hay que pensar también, igual el sodio, el cloro, el potasio, y el calcio, que sin el calcio no hay contracción muscular. Entonces hay tantas causas, miles de por qué hay un mal rendimiento y por qué hay una fatiga, que hay que empezar de cero. Con el animal, empezar de cero desde el punto de vista de la revisación exhaustiva, la mirada, y nos puede llevar medio día entero revisar un caballo, y se tienen que quedar mirándolo
y observándolo, porque depende de ustedes de que haya un buen rendimiento, porque el cuidador solo va a pensar en la medicación que se da. Y no es el gran problema que tenemos, sino que tenemos el gran problema de sobreentrenamiento, subentrenamiento y algunas medicaciones que son contraproducentes, porque suelen darse 5 productos que tienen la misma cosa, pero con distinto nombre. Siguiente. Bueno, acá la respiración celular, yo se los expliqué antes, el piruvato como entra al acetil-CoA, los ácidos grasos, entran el dióxido de carbono, el NAD hidrogenado, el FAT hidrogenado, falta el GPT, para hacer la fosforilación oxidativa en la membrana, en las crestas, para formar ATP. Y entre las crestas para que haya la difusión de oxígeno. Acá está la membrana externa, la membrana interna. Entre las dos, acá se produce la cadena de electrones para producir el ATP que necesitamos. Y bueno, una de las cosas que se utiliza mucho, todo a comentario, que a los caballos se les aplica mucho ATP. Yo quisiera que alguien me comente cómo hace el ATP para entrar a la célula, de tal manera que seríamos premio Nobel, aunque no hay premio Nobel de veterinaria, pero el ATP se forma adentro de la célula, no se le puede dar al caballo, sí que se le da, es gastar. Sigamos. Siguiente. Bueno, lo mismo que la anterior. Muchos hidrogeniones, la formación de ATP, cadena respiratoria. Acá está la síntesis de ATP. Esta es unidireccional, recuerden. Acá los hidrogeniones que se forman van hacia afuera, hacia el espacio intermembrana. Y este lugar solo, acá está la ATP sintasa, que es unidireccional. Hace que estos hidrogeniones entren de nuevo para entrar a la formación de síntesis de ATP. Siguiente. Siguiente, es una igual. Bueno, la fuente de energía para la contracción muscular. El ATP, producto fundamental, producto final del metabolismo de los alimentos. La glucosa o glucógeno que está almacenado, que son muchas glucosas juntas. El oxígeno para oxigenar la mioglobina, que está en almacenamiento, que son las fibras rojas, y la mioglobina, que es el pigmento, la proteína roja más importante de la célula muscular, con la única diferencia, casi diferencia estructural no hay con la oxihemoglobina. Lo que hay diferencia con la mioglobina es que no tiene transporte con la hemoglobina, quiero decir, ¿no? Que la mioglobina no puede transportar oxígeno. Bueno, la glucosa transformada en dióxido de carbono, oxígeno y ATP en forma aeróbica, y la otra en ácido láctico, ATP, y la acumulación, ardor, que decía antes, difunde la sangre, va al hígado, y ya hace el famoso ciclo de Cori, se va al hígado, se va a la sangre va el ácido láctico, va al hígado, el hígado se transforma de ácido láctico a glucosa, vuelve a la sangre y es un círculo que no se pierde nada. La energía no se pierde ni se gana, sino que se transforma. Siguiente. Y es el resumen general. Glucosa, energía, formación de ATP, ADP, otra vez energía. Hay una fosfocreatina, que es la fosforilación de la creatina que se forma a partir de los alimentos. Y no se olviden una cosa, un cuarto de milla, que tarda menos de 17 segundos en recorrer 300 metros de parado, tarda, de acuerdo a las fibras musculares de alta concentración y blancas, y que tienen procesos anaeróbicos, y utiliza el ATP como fuente fundamental de energía,
de 5 a 6 segundos en gastar toda la creatina, ¿no? El ATP. La creatina y, por supuesto, el ATP. En cambio, por el tipo de fibra. En cambio, en pura sangre, corredor de media distancia, 1.200, 1.400 a 2.000 metros, 1.200, 2.400, las carreras más largas que hay actualmente en el mundo, y por el tipo de metabolismo que tiene el músculo, tarda aproximadamente entre 15 y 20 segundos en agotarse, en terminarse el tanque de sustratos. Y me echa mano a otras cosas. Siguiente. Bueno, esto es nada más que para mostrar las cirugías que hacemos. Un punto de inyección en un músculo. Fíjese la lesión que provocamos nosotros, o el que inyecte, todo esto, si ustedes sacan sangre de este animal antes de provocar esto, y provocando esto, las enzimas aumentan, porque todas estas células que están acá se rompen. Siguiente. Esto lo pongo en todos los trabajos porque fueron mis maestros. El profesor Ernesto G. Paul, titular de la Cátedra de Fisiología Animal de la Universidad de Buenos Aires, donde he trabajado con él durante 30 años. El doctor Roberto Montillani, junto con el doctor Jorge Álvarez, este fallecido último, quizás los dos mejores clínicos que conocí en mi vida. Sí. Siguiente. Ahora los espero a ustedes. Si no hay preguntas, quiere decir que entendieron todo o no entendieron nada. Estamos en las dos puntas. Y si hay preguntas que no sé, no las voy a contestar, las voy a averiguar. Y si hay preguntas que sé, las contestaré. Me voy a fijar en el chat. Buenas tardes, muchas gracias, doctor, por su presentación. A continuación voy a ir mencionando algunas preguntas. Richard Gómez, ahí va la primera pregunta. Sobre la temperatura corporal, después de un ejercicio intenso, ¿el valor normal cuánto sería? Y si hay un aumento anormal, ¿qué se puede hacer? Bueno, pero voy a bajar el micrófono mío. Si la temperatura corporal después de un ejercicio intenso puede llegar en condiciones normales, yo les voy a hablar en condiciones normales, puede llegar a 41 grados de temperatura. Recuerde que la temperatura normal del caballo va de 37,5 a 38,5. Y si hubiera un aumento normal que superaría los 41, 42 grados que me ha pasado, lo que hay que hacer inmediatamente es colocar frío en forma de hielo en las manos, en las patas y en la cabeza. Hay que tratar de que se enfríe lo más rápido posible. Sobre todo algunos caballos como el tipo cuarto de milla que son muy propensos a las infosuras. Por ahí terminan de hacer ese trabajo y a no poder termorregular, que va a ser, si ustedes quieren, bueno, está programado para la semana que viene la termorregulación, que a veces que con el equilibrio hidroelectrolítico. Y a mí me ha tocado casos y he llegado a pasar en forma rápida hasta 100 litros de suero. En solución generalmente ringen lactato, glucosa al 5% y solución fisiológica. Eso es lo que tiene que hacer. Esa es por supuesto, puede dar antipirético. Lo que yo trato de no medicar, lo que se puede, de no medicar, porque si yo utilizo una dosis alta de dipirona, por ejemplo, de 25 o 30 gramos endovenoso o intramuscular, que podría ser, sí podría utilizar un flunicidato de miglumine o un diclofenac, como para que más o menos se mantenga la temperatura corporal y no se me escape demasiado. Pero tampoco quiero deprimir al centro de termorregulación, que se encuentra en la parte
lateral del hipotálamo. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Si lo deprimo, no, con medicación puedo provocar un desbalance de homeostasis en el mismo caballo para que él mismo trate de regular la temperatura con los sueros, con el frío. Frío estoy hablando de poner bolsas con hielo. El hielo que nosotros, la forma de hielo que usamos para tomar el tereré, que ahora no podemos compartir desgraciadamente, yo la lleno con las camisillas del súper y lo pongo 2 o 3 peones en cada mano, en cada pata, y que le vayan, lo enfríen a propósito, de golpe, hasta que tirite. Lo mismo, las mujeres lo van a saber mejor que yo, lo mismo que se hacen a los chicos cuando levantan la temperatura, los baños de frío o baños tibios, y enfriándolo para bajar la temperatura. Otra. Gracias, doctor. Otra consulta. Óscar Ortega, el doctor Óscar Ortega. ¿Existe una relación o correlación entre lactacidemia y valores de frecuencia cardíaca? Bueno, a esa pregunta, primero, cuanto más ácido láctico hay, noté que la frecuencia cardíaca aumenta. Lógico. Primero por la acidez, porque hay una acidosis metabólica. Y hay una acidosis metabólica que cursa con una taquicardia que supera los 120 latidos minutos por un buen tiempo, y hay una hipernea para eliminar dióxido de carbono, dióxido de carbono y agua, y el dióxido de carbono de tal manera que se elimina ácido. Lo que hay que tratar de que, imagínense usted que 0.1 de diferencia de pH en la sangre, que es de 7.35, se me vaya a 7.30, estamos muy cerca de o que se vaya a una acidosis metabólica, donde no funcionen bien la reserva alcalina. A veces, bueno, eso puede causa de muerte súbita. A veces, utilizado hasta 7 por 4 o 28 gramos de carbonato endogenoso para aumentar la reserva alcalina y disminuir la acidez del ácido láctico. La otra es. La otra, el doctor Óscar Ortega otra vez. ¿Qué especie es más veloz en carreras? ¿Un galgo o un pura sangre de carrera? Muchas gracias. No sé quién es más veloz de los dos. Los dos son veloces, pero creo que todavía no nació el perro que le gane a un caballo en 100 metros. Eso ya es un poquito de entrar a YouTube y mirar. No estoy en condiciones de contestar esa pregunta. Es lo mismo que me digan que corre más una Ferrari o una Lamborghini. Y depende de la cilindrada. Pero bueno, está bien, la pregunta vale. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? ¿Están respondidas las preguntas? Bueno, creo que ya no tenemos alguna otra, no tenemos más dudas, no tenemos más consultas. Excelente presentación, doctor. Muchísimas gracias. Agradecido por tu predisposición y a todos por su tiempo también. Y bueno, excelente charla de vuelta. Muchas gracias, doctor. Bueno, le agradezco a todos los que tuvieron la valentía de escuchar. Hubo muchas cosas que faltaron por un problema de tiempo, ustedes sabrán, y si trabajan en la cátedra de fisiología o en el área de fisiología animal, saben que estos temas, cualquiera de los temas, da para hablar infinitamente. Aparte uno se posesiona con estos temas porque son temas que uno da o lee todos los días, o casi todos los días, ¿no? Así que estoy a su entera disposición, a los administradores y a cualquiera de los que están acá, para alguna pregunta más o algo que no entendieron, e incluso bibliografía nueva sobre estos temas o sobre lo que necesiten.
El asunto es Ok. compartir y que terminen sabiendo. Muchísimas gracias, doctor. Y que hagamos honores a nuestra profesión. Desde la Facultad de Veterinaria del Departamento de Fisiología y también por la colaboración y el apoyo al Departamento de Extensión, muchísimas gracias, doctor, por su predisposición, su charla y a todos por la atención también. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y nos veremos Dios mediante de hoy en 7, ¿verdad? Así es, doctor. Seguimos con la próxima charla. Bueno, les agradezco a ustedes y nos veremos. Hasta pronto. Muchas gracias.